Hola, soy el arquitecto Carlos Bilbao de Bilbao y Bejarano Arquitectos. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que es el APU o análisis de precios unitarios. Para poder entender muy bien este tema, poder entender un APU e incluso poder elaborarlo, necesitamos tener en cuenta dos temas muy importantes que son las dosificaciones y los rendimientos. En cuanto a los rendimientos, podemos decir que es la cantidad de unidades que yo necesito para ejecutar una determinada actividad. Estas unidades pueden ser en mano de obra, en herramientas, en materiales o equipos. Es importante que tengamos en cuenta que para estos rendimientos yo debo tener muy claro cuáles son las actividades de una obra, en nuestro caso que es la construcción, y las unidades que manejo en esa obra. Dentro de las actividades de obra podemos encontrar estucos, repellos, mamposterías, sistemas livianos, cielos rasos, etc. Y dentro de las unidades debemos manejar unidades como el kilogramo, el metro cuadrado, el metro lineal, el metro cúbico o una unidad que se llama globales, en donde incluimos un precio generalizado de cierta actividad. Es importante que estas actividades y las unidades tengamos muy presente cuáles son y cuáles manejamos en nuestra obra. En algunos casos se ha visto errores como manejar el concreto por kilogramos, sabiendo que se maneja por metros cúbicos. Para no cometer esos errores, debemos tener muy en cuenta unas tablas como las que vamos a mostrar a continuación sobre algunas actividades de obra y sus respectivas unidades. En cuanto a los rendimientos, hay dos tipos de rendimientos que son el de la mano de obra y el de los materiales. En cuanto al rendimiento de la mano de obra, se mide por horas hombre u horas cuadrilla, que en nuestros APU aparece como HH o HC. El rendimiento de la mano de obra es muy importante, ya que dependiendo de lo que cada trabajador, cada hombre que ejecuta una actividad en la obra, se demore, depende de la programación que yo tenga que hacer para la misma. En los rendimientos de la mano de obra se calcula teniendo en cuenta el tiempo que demora un hombre o un trabajador ejecutando una unidad de una actividad. Por ejemplo, ¿qué tiempo demora un albañil ejecutando un metro cuadrado de mampostería? Otro ejemplo es cuánto demora un estucador haciendo un metro cuadrado de estuco sobre una pared, bien sea repellada o en sistema liviano. Los rendimientos en la mano de obra, que ten en cuenta que son muy importantes y son relativos, ya que depende de la habilidad del trabajador para ejecutar cierta actividad. De eso depende que yo pueda organizar mi programación de obra, como se vio en otros videos sobre programación de obra, teniendo en cuenta los tiempos de rendimiento de cada una de las actividades. Es decir, que cuando yo hago ese tipo de cálculos, puedo determinar qué tiempo se va a demorar en terminar mi obra. Y es muy importante que tengamos en cuenta unos promedios o cuando hablamos de las holguras para saber manejar esos tiempos y yo poder entregar mi obra el día en la que mi programación dice que se debe entregar. En cuanto al rendimiento de los materiales, los rendimientos son muy relativos ya que dependen de muchos factores, incluyendo la mano de obra, el lugar donde se encuentre, donde se va a desarrollar la obra, porque no es lo mismo de ejecutar una obra en una ciudad de clima seco o clima frío a una ciudad con un clima cálido o un ambiente húmedo. Los rendimientos van a variar y eso es lo que debemos tener en cuenta. Cada material trae una ficha técnica en donde especifican los rendimientos y es una guía para nosotros poder elaborar nuestro presupuesto, calcularlo dentro de la APU y poder saber qué cantidad de material vamos a utilizar en la obra que estamos ejecutando. Para hacer el ejercicio del cálculo, tanto de los rendimientos de mano de obra como materiales, a nivel personal pienso que una forma muy sencilla y muy eficiente es la regla de 3 simple, la cual nos ayuda a calcular con facilidad la cantidad de material que necesito de acuerdo a las fichas técnicas que trae cada uno de los materiales. Recuerda visitar nuestra página www.bbarquitectos.com.co. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si tienes alguna inquietud, con mucho gusto la atenderemos, o si tienes sugerencias sobre temas que creas que son interesantes que los expliquemos, lo haremos con mucho gusto.